Muy buenas tardes a todas las personas que ya se han conectado. Sean muy bienvenidos a este webinar organizado por la Universidad Mayor y el Núcleo de Matemática, Física y Estadística de nuestra universidad. Sean todos bienvenidos. Qué bueno que se pudieron conectar esta tarde. Y vamos a presentarles una charla, una exposición de un tema muy interesante que es titulado Conoce el club que hará que te reencantes con la estadística, lenguaje de programación R. Ese es el título de la exposición de hoy. Quisiera tomar unos minutos para presentarles a los expositores de hoy, la profesora invitada, Drillet Valeria Aliaga Ortega. Te damos las gracias y te damos la bienvenida por aceptar esta invitación de estar acá con nosotros y exponer este interesante tema. La profesora Drillet Muchas gracias, Ismael. es profesora de matemática con mención de informática educativa. Actualmente es estudiante del último semestre del Magíster de Estadística de la Universidad Católica de Chile. Tiene amplia experiencia en la aplicación de pruebas estandarizadas, como prueba de selección universitaria, examen único nacional de conocimientos de medicina, EUNACOM. Ha sido supervisora en aplicación de ITIMS 2019 y elaboradora de ítems para los nuevos estándares de educación. Se ha desempeñado en su carrera profesional en diferentes instituciones de educación superior y actualmente es parte del equipo docente de la unidad de biomatemática de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, realizando dentro de sus labores docencia y coordinación de cursos de matemática. También quisiéramos extender un saludo y una bienvenida a Cristian Gutiérrez. Cristian, muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias, Ismael. Un Cristian gusto, Gutiérrez es de la casa, él es nuestro líder en el área estadística, es el coordinador de la línea, es docente del Núcleo de Matemáticas, Física y Estadística. Sus antecedentes académicos, él es licenciado en Matemática y analista computacional de la Universidad de Valparaíso. También cursó un magíster en educación con mención informática educativa de la Universidad de Chile y además es magíster en estadística de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Su experiencia profesional cuenta con más de 20 años de experiencia en el ámbito de la educación. Se ha desempeñado en diversas áreas del quehacer educativo, docencia en educación superior para diversas carreras como del área de ingeniería y también en institutos profesionales, y ha participado en convocatorias de proyectos de innovación educativa en la Universidad Central. Quisiera, antes de continuar y comenzar para poder escuchar a nuestros expositores, mencionarles que pueden hacer las preguntas en el momento que la charla se esté desarrollando por medio del chat. Nosotros estaremos pendientes para poder canalizar esas preguntas y tendremos un momento al final, cerca del término de nuestro webinar, para poder dar respuesta y abordar esas preguntas que ustedes puedan hacer por el canal del chat. Así que le damos la bienvenida a todos y dejo con ustedes a Drillet y Cristian con las exposiciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Ismael. En primer lugar, obviamente, saludar a todos los invitados, a todos quienes han hecho parte de este webinar, autoridades, profesores, estudiantes. Así que vamos a iniciar con la presentación. Hay Me imagino que eso lo ven sin mayor inconveniente, ¿no es cierto? Sí. Ok. Bueno, conoce el club R que hará que te reencantes con la estadística. En realidad, y acá, lenguaje de programación R. Hemos articulado un poco esta presentación en tres contenidos, digamos, lo que es por qué conformar clubes de aplicaciones estadísticas. En primera instancia, y aprendizaje en línea en la nube, y lo que nuestra profesora Drillet va a trabajar y aplicar, RStudio y RCloud.
Para iniciar, siempre, y esto lo incorporamos a ese nosotros también en nuestros cursos, en nuestros inicios de la probabilidad de análisis de datos, de nuestros cursos, con una breve reflexión que indica: un día llegará en que el pensamiento estadístico será tan necesario para ejercer la ciudadanía con eficiencia como la capacidad de leer y escribir. Y esto apunta a lo que a veces uno también ha conocido como la alfabetización digital o la alfabetización financiera. Nosotros creemos que un piso mínimo para el profesional del siglo XXI y para nuestros estudiantes es tener una alfabetización estadística. Entonces, en ese sentido, ¿por qué conformar clubes de aplicaciones estadísticas? Es responder a este interrogante inicial. Y en ese sentido, más allá de los puntos que acá se relatan, motivar al estudiante. Queremos que esta incorporación de la alfabetización estadística sea parte, transitando posteriormente hacia un pensamiento estadístico, generar ambientes colaborativos, haciendo uso de aplicaciones estadísticas, y además también valorar el rol de la estadística en la formación profesional y en el desarrollo científico. Destacar también la importancia del uso y la producción de los datos en la toma de decisiones. Entonces, si esto responden un poco a estas interrogantes, y así pueden haber otras más, digamos, pensamos de qué forma y qué elementos deseamos articular. Y aquí podemos mencionar, no sé, una tríada, por así decirlo, entre lo que es el laboratorio, pensamiento estadístico y problemas en contexto. Entonces queremos articular estos tres elementos. Y estos tres elementos, dentro de esta articulación, vamos a partir y señalando un poco la parte tecnológica que tiene que ver con los laboratorios. Nosotros transitamos inicialmente desde el aula tradicional, donde a veces no teníamos mayores herramientas para un procesamiento de datos. De hecho, objetivamente, los cursos que dictábamos, no siempre había ese espacio para poder aplicar o usar un laboratorio computacional. Las asignaturas no siempre tenían, si bien tienen declarado un taller, pero no siempre ese taller era con aplicaciones estadísticas. A lo más era de ejercicios que uno desarrollaba con calculadora a mano, digamos. Entonces, este tránsito hacia el laboratorio computacional fue dándose gradualmente, donde en algunas asignaturas teníamos esa disponibilidad para poder usarlo, pero no todas. Por ejemplo, inferencia estadística no tenía declarado hacer uso de laboratorio en algunos casos. Entonces, ahí teníamos un tránsito donde sí podíamos intencionar un poco el trabajo con las aplicaciones estadísticas o lenguaje de programación para el uso estadístico. Ahora, en ese sentido, y vamos a decir que de cierta forma la pandemia favoreció este espacio que hemos tenido virtualmente, donde se nos generó este espacio y este ambiente ubicuo, donde nuestros estudiantes, a través de su tablet, a través del celular, a través de los notebooks, acceden a este espacio virtual de aplicaciones. Entonces nuestras clases que tenemos con nuestra conceptualización y nuestra teoría, articula de manera más natural para poder aplicar rápidamente. O sea, podemos ejemplificar, podemos conceptualizar y damos el salto. Bueno, chiquillos, esto que ustedes ven conceptualmente, tomemos esta base de datos, apliquemos y se dan cuenta que pueden rápidamente, porque también ellos tienen acceso, obviamente, a las aplicaciones en esta conectividad. Y ahí damos el tránsito a ese espacio abierto que puede ser acudir a una aplicación como RStudio Cloud. Entonces, en ese sentido, si volvemos a la presencialidad, estamos pensando o implica perder esto que hemos avanzado. Vamos a seguir un poco con estas limitantes que a veces nos pasaban con los laboratorios computacionales de logística o de articular que realmente haya disponibilidad para esto. Entonces ese es uno de los puntos pensando en los laboratorios. Pero no nos queremos quedar solamente en la tecnología. No es solamente pensar en la tecnología, es necesario impulsar, propender hacia la alfabetización, razonamiento y pensamiento estadístico. Deseamos que nuestros estudiantes en ese sentido se apropien de una forma gradual, de una forma natural, como parte de su lenguaje científico y técnico, como mínimo. Entonces, al considerar esto, pensamos obviamente en la alfabetización estadística como este preliminar, entendiendo que tiene que comprender el uso y el lenguaje estadístico,
conocer el significado de los términos, o sea, estamos hablando de que sepa identificar población, muestra, unidad de análisis, estamos hablando que sea cotidiano solamente entender los estadísticos de resumen, sino cómo utilizarlo, con qué tipo de estadísticos vas a operar, con qué tipo de gráficos se asocian esos estadísticos. Entonces, ese es el piso mínimo en la alfabetización, entendiendo que esto en los establecimientos y en el currículum nacional ya es parte dentro de los resultados de la escolarización. Entonces, y también parte de la sociedad de la información. O sea, no podemos pensar de que nuestros estudiantes puedan tener este piso mínimo que es la alfabetización estadística. Ahora bien, nosotros queremos ir hacia el pensamiento estadístico porque deseamos que nuestros estudiantes adquieran habilidades de orden superior. Cuando se enfrentan a ciertas problemáticas, saber de forma adecuada, bueno, ¿qué método utilizo? Si estoy usando inferencia y el contraste de hipótesis, ¿en qué momento discriminar y usar eso? Entonces, obviamente, tiene que comprender y utilizar el contexto, reconocer cuándo y el por qué se pueden usar estas herramientas, por ejemplo, de inferencia. Y a lo mejor hay restricciones o hay limitaciones. Eso tiene que ser parte también. De una u otra manera, nosotros en la asignatura intencionamos eso, pero a veces no siempre es el espacio suficiente para ello. Entonces, este tránsito entre la alfabetización y el pensamiento estadístico debe estar ligado a problemas de contexto. O sea, es por ello que además de los modelos con los cuales se esbozan y describen los fenómenos estadísticos, no podemos dejar el aspecto que está obviamente orientado a la contextualización. No solamente resolver ecuaciones, tener un modelo matemático, sino que interpretar el significado, tomar y a través de esos análisis, tomar decisiones. Cuando me enfrento a una problemática de un problema contextualizado. Obviamente sabemos que transversalmente la estadística atraviesa distintas áreas, salud, negocio, educación, finanzas, deporte, etc. Entonces esta es parte de esta triada que mencionábamos de laboratorio, de pensamiento estadístico y de contexto. Pero también nos preguntamos, ¿qué tecnología y metodología nos ayudan en esta articulación? Entonces, ahí nos acercamos a las definiciones del aprendizaje en línea y en la nube. Decir en ese sentido que acá es hacer algunas menciones, no vamos a hacer una profundización de teorías de aprendizaje, ni mucho menos, pero sí vamos a hacer algunos alcances, porque eso es resorte probablemente de algún otro webinar, digamos. ¿Ah? Pero aquí sí vamos a hacer mención. Sí, y cuando hablamos de esto nos estamos situando en el espacio virtual, en la nube. Podemos vincular la tecnología de información y comunicación como potencial que favorece el aprendizaje colaborativo. Entonces, si estamos tomando en cuenta eso, al hacer referencia a las tecnologías de la información y comunicación, sabemos que nos entregan un elemento que es la alfabetización, los accesos a diversas formas de comunicación, integración de los entornos colaborativos y también integración curricular. Y cuando uno habla de la integración curricular de las TIC, que es muy mencionado y hay documentos que dan cuenta de ello, el centro de todo acá es el aprendizaje por medio de las tecnologías de la información. Ahí es el centro es el aprendizaje. La tecnología de la información es un medio nada más. Entonces obviamente hay que hacer un uso cotidiano de ellas, gradual, debe permear. Ahora bien, sabemos que el impacto que han tenido las tecnologías de la información y comunicación ha sido diversificado, ha tenido un impacto en la forma en que aprendemos en línea. Ya no solamente tenemos el correo, tenemos los discos virtuales, la irrupción de las redes sociales, los entornos virtuales de aprendizaje, los sistemas de gestión de aprendizaje, los sistemas, los MOOC, digamos, que sabemos que son estos cursos online abiertos y masivos. También los objetos de aprendizaje. Entonces, estas herramientas ya son parte y cada vez se han incorporado y han ido tornando más y diversas formas de articular esto. Pero en ese aspecto, pero en ese sentido, una pequeña, ahí. Pero en ese sentido nosotros no queremos quedarnos solamente en, como decía, la tecnología o en las TIC sin tener esta articulación. No podemos desagregarla de
en este caso, la metodología de aprendizaje, que nos pueden favorecer lo que es el aprendizaje colaborativo. De ahí hacemos mención a alguna que para nuestra intención de trabajo y de proyecto o de iniciativa, las que más se acercan y que nos podrían favorecer en ese sentido son el aprendizaje basado en proyectos o el aprendizaje basado en problemas y el estudio de casos. Entonces, perdón. Deme un segundo nada más. Entonces, volviendo a lo que mencionaba, metodologías, por un lado de aprendizaje, apoyo colaborativo, proyectos, problemas, estudio de casos, y las tecnologías de la información y comunicación. De esta manera tenemos las tecnologías como un medio que nos permiten dar relevancia, en este caso, a los aspectos metodológicos que queremos instalar en este llamado Club de Aplicaciones Estadísticas. Pero en nuestro webinar, ¿qué decía? Conoce el club que hará que te reencantes con la estadística. Y para eso vamos a dar, en este caso, el pase a nuestra colega Brigitte Aliaga, quien nos va a contar su experiencia del trabajo que ha desarrollado con el lenguaje de programación R, ese tránsito. Así que voy a dejar con ustedes a Brigitte para continuar y después haremos un cierre al respecto. Muy bien. ¿Pueden confirmarme si se ve bien la pantalla? Sí, perfecto. Sí, ya. Sí. Muchas gracias por la invitación, primero que todo. Agradezco al equipo, al núcleo de Matemática, Física y Estadística de la Universidad Mayor por esta invitación. Y bueno, espero colaborar a que efectivamente se logre despertar ese interés por el club R que van a estar creando justamente para lo que decía Cristian finalmente, que es un poco alfabetizar, ¿cierto? No solamente a la gente que está estudiando estadística como tal, sino que a toda la población, porque ya la estadística es parte como de nuestro día a día, ¿cierto? Por lo tanto, bueno, voy a comenzar. Yo quise titular mi parte como la experiencia de una nueva usuaria de R, es la experiencia de una inexperta, porque si bien llevo alrededor de un poco más de un año, debe ser como un año y un par de meses utilizando el lenguaje R, en ningún caso soy una experta, y justamente ese era un poco el perfil que buscaban para contarles mi experiencia como profesora, primero que todo, y también como usuaria de R, ¿sí? Que si bien no soy experta en el uso de R, ya conociendo y un poco integrando ahí las herramientas de R, uno puede lograr muchas cosas que desde el principio, claro, uno teme porque es un lenguaje de programación, entonces no es tan sencillo al principio. Estamos más acostumbrados a ocupar, por ejemplo, Excel yo lo ocupo a diario, entonces fue un mundo nuevo. ¿Ya? Por lo tanto, por eso titulé esta parte de la exposición como la experiencia de una inexperta. Y primero que todo les voy a contar qué es R. Es un software estadístico creado por IACA y Heltenman. Es tanto un lenguaje de programación como un entorno de trabajo, ¿ya? Por lo tanto, uno tiene que involucrarse con este nuevo lenguaje, tiene que ir aprendiendo código, es cierto, pero también va viendo directamente el resultado en un entorno, en el espacio de trabajo. Los comandos son ejecutados usando un código descriptivo, ¿sí? Y los resultados se muestran como un texto justamente, y los gráficos también los podemos visualizar en una propia ventana para gráficos. Por lo tanto, antes de pasar a hacer una demostración de R, les quiero contar un poquito mi experiencia como mi primer acercamiento al lenguaje R. Y lo primero fue a través de un curso de computación estadística. Eso fue mi primer acercamiento en realidad. Desde antes tenía una colega que siempre me decía que era importante tal vez meterse con este nuevo lenguaje, pero no le veía tanta utilidad conociendo Excel. Yo decía, bueno, no hay tanta diferencia. Pero claro, o sea, después de tener mi curso de computación estadística, yo dije, bueno, claramente esto me da muchas más herramientas, es un software especializado en estadística, por lo tanto, mi primer acercamiento fue eso, a través de un curso de computación estadística basado en conocer el lenguaje R. ¿Qué fui haciendo? Bueno, fui mezclando R con Word
para entregar mis informes. Por lo tanto, como no conocía todas las potencialidades y las herramientas que traía consigo RStudio para generar informes automatizados, yo copiaba y pegaba, es lo que haría yo creo que cualquier persona, copiaba y pegaba en un Word para entregar informes. Y todos mis resultados los iba comparando con Excel, porque claramente como era una nueva usuaria, no tenía mucha confianza en lo que me estaba dando el R como tal, por lo tanto todo lo comparaba con Excel, ya que lo ocupo de hace varios años, ¿cierto? Y ahí estaba mi confianza. Los gráficos que podía obtener de mis primeros trabajos claramente eran poco estéticos, con unas letras gigantes, con márgenes que no se veían bonitos, y a medida que fui avanzando en el uso de R, claro, ahora ya puedo tener unos gráficos más decentes, ¿cierto?, para todo tipo de informes, ese tipo de cosas. Y siempre hasta el día de hoy es una lucha constante con el código, ¿ya? Y eso va a pasar, hay veces que uno va programando cierto tipo de herramienta que uno necesita, algún modelo, y aparece el error y aparece un error, y uno no puede encontrar dónde está el error, porque muchas veces es un punto el error, y no sabemos dónde está ese punto que nos está molestando, y simplemente nuestro código no corre. Entonces, ¿es una lucha constante con el código? Sí, pero a medida que uno se va como enfrentando a esta situación, ya deja de ser tan frustrante, y por supuesto va viendo los resultados. Es necesario tener un aprendizaje activo cuando uno se enfrenta a este tipo de lenguaje, y no solamente R, sino que cualquier tipo de lenguaje de programación. Constantemente están apareciendo innovaciones en los lenguajes, por lo tanto es necesario el aprendizaje activo y la búsqueda de apoyo confiable. Ya hay muchísimas páginas en internet que muestran específicamente la solución para tal error. Entonces ahí uno va probando y justamente puede encontrar algunas fuentes súper confiables que están respondidas por gente ya especializada en el tema, que crea también paquetes para R. Entonces hay mucha fuente confiable, por lo tanto uno en su búsqueda tiene que buscar cuáles son aquellas que más le sirven para su uso, ¿sí? Uso personal. Y les muestro un poco cómo fue mi primer acercamiento. Esta fue una primera tarea que yo entregué. Lo que ven acá arriba, las preguntas están escritas en Word, y yo ponía literalmente una imagen pegando la entrada, pegando la salida que me daba el software. Por lo tanto, es muy manual, muy manual. Esta fue mi primera entrega, pero claro, después con el uso me fui dando cuenta que tenía una posibilidad de, en un tipo de informe automatizado que entrega, yo podía mostrar la entrada y la salida del código con R Markdown. Entonces lo empecé a utilizar. Esto ya no es un Word, es un archivo PDF que se genera automatizado desde RStudio, que lo vamos a ver ahí con detalle cómo generarlo. Y tenemos por un lado el código, lo que ven acá como en un cuadrito un poco más oscuro, es el código, y lo que aparece acá abajo es la salida, ¿ya? De un trabajo en específico. También es compatible con HTML, por lo tanto había manera de compilar como un HTML, y ahí lo vamos a ver también. Y si se fijan, ya el gráfico cambia bastante, podemos tener una leyenda con los colores de las rectas en ese caso. Gráficos más avanzados, como les digo, acá con otro tipo de leyenda, ¿cierto? Con distintas, en este caso son distintas rectas, ¿cierto? Aquí tenemos no eran funciones, eran descripciones de unos datos, ¿sí? Y si se fijan, podemos tener otro tipo de gráficos donde podemos mirar la correlación entre variables, por ejemplo. Gráficos más avanzados como de series de tiempo también, donde nos muestra un intervalo de confianza, y también me di cuenta que era compatible con LaTeX, por lo tanto para todo el mundo matemático es un beneficio impensable que sea compatible con LaTeX, donde podemos mostrar nosotros tanto la función, ¿cierto?, lo que estamos trabajando, el modelo matemático, como las salidas directamente de R.
Esto se ingresa en lenguaje LaTeX y al compilarlo como PDF nos aparece de esta manera, donde va dejando con una distinta fuente de letra y también va mostrando las salidas, ¿sí? Así que 100% compatible con LaTeX. Y bueno, vamos a qué es RStudio. Básicamente es un software con un entorno de desarrollo integrado para el trabajo con R, ¿sí? Entonces, en lo personal, yo no trabajo con R como tal, con R solito, sino que trabajo con este espacio integrado RStudio. Y este RStudio incluye 4 ventanas, que aquí les puse una imagen, que por un lado está la ventana, la consola, que es donde nos entrega las salidas de lo que uno va procesando. Está el editor del texto, o la sintaxis, que sería esta ventana donde uno ingresa lo que va a trabajar. Y tenemos 2 espacios más de trabajo. Acá abajito nos van apareciendo los gráficos, y acá arriba nos van apareciendo las variables que uno va ingresando a sus modelos. También nos muestra la base de datos, el nombre de la base de datos, o cuando vamos guardando variables también. Todo queda en este entorno de trabajo. ¿Por qué escoger R? Bueno, primero que todo es un software gratuito, es de código abierto, es compatible con varios sistemas operativos. Entonces, si uno tiene Windows, o tiene Mac, o tiene Linux, en realidad lo puede ocupar de igual manera. Va orientado al análisis estadístico, específicamente está creado para la estadística básicamente. Puede leer múltiples bases de datos, entonces podemos tener un TXT, un archivo Excel, un SPSS, un SAS, un Stata, un CSV, y hay otros también que son compatibles y puede leer toda esa base de datos. Las gráficas que crean son de alta calidad. Uno puede obtener gráficas en distintos tipos de formato también, un JPG, tenemos PNG, por ejemplo, podemos tener imágenes como PDF directamente también, podemos trabajar en proyectos colaborativos con el uso de RStudio Cloud, así que vamos a ver también el uso de la nube del cloud, y creación de aplicaciones web interactivas con Tiny, que también está vinculado a RStudio, y nosotros podemos ahí vincular nuestra creación, nuestro trabajo de datos, y mostrarlos en una página también HTML, podemos mostrarlo, enviarlo como archivo, por lo tanto es bastante interactivo. ¿Qué se puede hacer con R? Bueno, podemos procesar los datos, tenemos una diversidad gráfica, podemos trabajar con estadística descriptiva, con test de hipótesis, podemos hacer análisis de la varianza, distintos tipos de modelos de regresión, series de tiempo. En realidad podemos hacer todo lo que se nos ocurra respecto a estadística, lo podemos hacer con R. ¿Y cómo accedemos a R? Bueno, R como tal, tenemos que instalarlo en nuestra computadora, o podemos trabajarlo en la nube, ¿sí? Si lo queremos trabajar en nuestro computador, para trabajar con RStudio necesitamos tener instalado R, ¿sí? Por lo tanto, aunque no ocupemos el R solito, el RStudio funciona solo si tenemos instalado el R como tal. Y también podemos trabajar en la nube, que sería creando una cuenta en RStudio Cloud, ¿sí? También hay plataformas como el Colab, que es bastante conocido, que es compatible con algunos códigos de R, no es 100% compatible, por eso en ese caso, si van a trabajar al principio, claro, es una buena idea trabajar con el Colab, pero si quieren hacer estudios más avanzados, en ese caso es mejor trabajar con el RStudio Cloud. ¿Y cómo acceder a R? Bueno, acá están las páginas directamente de donde uno descarga, las páginas oficiales de la descarga de R, y R tiene una visualización como esta, ¿sí? En donde tienen un menú, les da una primera bienvenida, algunos datos ahí del software, y lo que uno ve es la consola. Entonces uno va ingresando aquí los valores y le va dando directamente los resultados, ¿sí? ¿Y cómo accedemos a RStudio? La misma idea, uno va a la página oficial, lo puede instalar tanto para Mac como para Windows, y vamos a tener después en nuestro computador instalado este tipo de ventana, que es bastante más amigable que el R como tal. Si se fijan, la gráfica es un poco más antigua, lo podríamos decir así,
y tenemos que tener varias ventanas abiertas para poder ir viendo la gráfica, ir viendo la salida, ir viendo la entrada. Entonces, en lo personal, yo prefiero ocupar siempre RStudio. Y el RStudio Cloud, si se fijan, la gráfica es bastante similar a lo que es solo RStudio. De hecho, es prácticamente igual. La única diferencia es que lo trabajamos desde el navegador, ¿sí? Y bueno, no los quiero aburrir con esto, así que vamos a la práctica. Yo propuse aquí 3 problemas o 3 ejercicios. Primero era crear una función matemática que entregue la diferencia entre el cubo de un número y el cuadrado de un número, y vamos a probar con los 10 primeros números naturales, realizando también un diagrama de dispersión de esos valores que nos va arrojando. 2 sería realizar un análisis exploratorio de una base de datos que está incorporada en un paquete de R, ¿sí? Que se llama Penguins. Disponibles en el dataset de la librería Palmer Penguins de R, ¿sí? Y finalmente pido entregar los resultados como un informe PDF a partir de las opciones que tenemos tanto en RStudio como en el RStudio en la nube, ¿sí? Así que vamos a R. Pero antes de ir a R, cuando nosotros trabajamos con bases de datos, también es fundamental conocer de qué se trata la base de datos. Entonces, en esta en particular que viene en esta librería, ¿de qué se trata? Bueno, es un conjunto de datos que fueron recopilados entre el 2007 y el 2009 por la doctora Gorman en el programa de investigación ecológica a largo plazo de la estación Palmer, ¿sí? Es parte de la red de investigación ecológica a largo plazo de Estados Unidos. El conjunto de estos datos selecciona 8 variables, ya los vamos a ver en columnas, y son 344 observaciones, que son cada uno de los pingüinos que se observaron. Tenemos acá la descripción de las 8 variables. La primera sería la especie, que tenemos 3 tipos de especies en los pingüinos, la isla, que también son 3 tipos de isla, la longitud del pico del pingüino medida en milímetros, el alto del pico del pingüino también medido en milímetros, la longitud de la aleta del pingüino en milímetros también, la masa corporal en gramos, el sexo del pingüino, que podía ser macho, hembra, o también hay algunos que aparecen como datos NA, que son datos que no se conoce, se dice como datos perdidos, que no se conoce si era macho o hembra el pingüino observado. Y los años en los que se realizó el estudio, que puede ser desde el 2007 al 2009. Ya, entonces vamos a R. Bien, ahí está cargando. Ahí se cargó mi espacio de trabajo si se fijan, está en el navegador. Yo estoy mostrando el RStudio en la nube, pero también podríamos abrir directamente desde el computador el espacio R, que se los voy a compartir como pantalla directamente. Ahí aparece mi pantalla completa, si me pueden confirmar. ¿Sí? Sí. Perfecto, sí. Gracias, Cristian. Ahí está el RStudio, solito, ¿sí? Y esta es la visualización de R, ¿ya? Por lo tanto, como les digo, yo esta consola no la ocupo, no ocupo jamás R solito, ocupo RStudio, porque es bastante más amigable. Si yo cualquier cosa que ingrese en este espacio de texto, por ejemplo, una función, ¿ya? Que yo voy a llamar f. Si se fijan, me va a aparecer como un autocompletar. Entonces, en ese sentido, puede parecerse un poco a Excel. Los que trabajen con Excel saben que al ingresar funciones también tienen la autocompletación. Entonces, en este caso, yo puedo poner una función que dependa de X, y con llaves yo defino mi función. Entonces, lo que nosotros queríamos hacer era un X al cubo, y a eso le queríamos restar el valor del X al cuadrado. Y con un control Enter, yo guardo mi función. Y lo que ocurrió es que efectivamente apareció acá, en esta ventanita, porque ahí me van apareciendo todas las variables o las funciones que yo voy guardando.
Por lo tanto, nosotros esto lo vamos a trabajar directamente desde el RStudio en la nube para ver el trabajo más colaborativo, y uno puede tener hasta 10 personas trabajando en un mismo proyecto en este espacio gratuito. Para trabajar con grupos más masivos hay que pagar, sí, pero si uno trabaja desde su computador no es necesario. Bien, entonces, por supuesto, yo ya tengo resueltos los problemas que tenía propuestos para esta demostración, así que solamente los voy a ir corriendo para ir mostrando las salidas que tiene el programa. Vamos ahí, está cargando. Y ahí ingreso. Bien. Lo voy a agrandar un poquito para que puedan visualizar mejor lo que aparece. Si se fijan, igual aparecen las 4 ventanas. Yo aquí tengo el ejercicio 1, entonces nos pedían crear una función matemática que entregue la diferencia entre el cubo y el cuadrado de los 10 primeros números. Aquí ya tengo creada mi función, pero todavía no la he corrido porque acá no aparece en mi espacio de trabajo. Por lo tanto, voy a correr la función. Ahí apareció la función, y en la consola también me va mostrando mis resultados. Entonces apareció la función que yo corrí en este caso. ¿Qué podemos hacer para encontrar esos 10 primeros números? Bueno, en el valor de x ingresamos el valor de cada uno de los números. Eso sería una forma, pero no es muy útil porque necesito 10 números. Entonces, en ese caso, nos conviene mejor ingresar un vector de valores. Entonces, a ese vector de valores yo le voy a llamar x. Y para ingresar un vector necesito poner una c delante, ¿sí? C, y pongo los 10 primeros números. Y en ese caso, al correr este valor, me guardó esto como un valor. Y esto lo guardó como una función. Reconoce el tipo de variable que está ingresando. Por lo tanto, al correr f de x, ahora como x es un vector, me calculó la diferencia entre el cuadrado, no, entre el cubo y el cuadrado de ese número para los 10 números consecutivos. ¿Sí? Esa sería una forma. O la otra opción es directamente ingresar el vector, pero como una secuencia de números, desde el 1 hasta el 10. Entonces también puedo guardar directamente x, ahí me cambió el cómo está definido x, me da un intervalo desde el 1 al 10, y al f de x, a la imagen, lo llamé y. ¿Para qué le puse un nombre? Bueno, básicamente para hacer una gráfica. Ya nosotros pudiéramos hacer una gráfica solo hasta aquí. Con eso basta. Con el comando plot yo puedo graficar, y al correrlo, si se fijan, me apareció acá en chiquitito una gráfica. ¿Qué puedo hacer? Aquí al dar zoom me aparece la gráfica de los 10 puntitos. ¿Sí? Me aparece para el valor 1, esto es 0. Para el valor 2 nos va a dar también la diferencia entre el cubo y el cuadrado, y ahí nos va mostrando este valor de x, y en un plano cartesiano básicamente. Pero si nosotros queremos trabajar dando una forma un poco más avanzada al gráfico, podemos ir definiendo distintas cosas. Por ejemplo, darle un título al gráfico. Por otro lado, podemos darle un nombre al eje X, un nombre al eje Y. Podemos dar, esto es para definir el límite del eje X y el límite del eje Y que me va a mostrar el gráfico. Podemos darle un color al gráfico. También podemos ver el tamaño de los puntos, podemos ver el tipo de gráfico que queremos realizar, si un diagrama de dispersión, si queremos unir los puntitos, el tamaño de los números del eje X, el tamaño del título. Podemos modificar un montón de cosas en el gráfico, entonces uno lo va definiendo. Lo va definiendo y lo vamos a correr para que vean la diferencia en el gráfico. Entonces, desde un gráfico inicial que daba un punto sueltos en el fondo, sin color, sin nada, uno puede trabajarlo y mostrar gráficos, por supuesto, mucho más avanzados, con básicamente un título apropiado a lo que estamos calculando, y va a ir variando, y uno puede trabajar muchísimo con los gráficos. Y en base a eso también hay un montón de librerías. Entonces, en este segundo problema les voy a comentar que como la base de datos está en una librería, nosotros primero tenemos que instalar el paquete.
que contiene esa librería. Entonces, yo ya lo tengo instalado, pero si queremos buscar un paquete, basta que nos vamos aquí a Package y vamos a instalar. Y aquí yo busco el nombre de la librería. Entonces, en este caso se llama Palmer. Y me aparece también como un autocompletar. Entonces, ni siquiera es necesario que yo me sepa completo el nombre de mi librería. Si conozco las primeras letras, ya me va a aparecer varias opciones. Y ahí yo tendría que apretar clic, instalar, pero ya lo tengo instalado, entonces lo vamos a cancelar. Pero igual, a pesar de tenerlo instalado, tengo que llamarlo. Por lo tanto, voy a librería, ahí lo cargué, porque ya está instalado, pero lo cargué, y voy a llamar Penguins a mi base de datos. Entonces, al dar Enter, si se fijan en nuestra ventana donde aparecen las variables, me apareció otra que no estaba visualizada como data. Ahora tengo una función, tengo valores y tengo una data. Entonces, si yo hago clic sobre data, me va a mostrar en una nueva ventana todas las columnas con las bases, con las variables que tenemos. Y también todas las filas. Uno pudiera ordenarlas, igual que en Excel en este caso, de menor a mayor, por ejemplo. Es como si tuviéramos agregado un filtro acá. Esto queda en una nueva ventana, yo la puedo cerrar y abrir las veces que quiera, apretando aquí sobre la data. Entonces ahí ya está vinculado. Podemos pedirles cosas bastante sencillas, como por ejemplo que me dé el número de columnas que tiene y me va a aparecer 8. Entonces sabemos que son 8 columnas porque tenemos 8 variables. Podemos pedirle el número de filas que tiene. En general, acá yo lo guardé, porque uno suele ocupar el n, la cantidad de datos que tenemos para algún tipo de cálculo. Entonces el n se suele guardar. Podemos también pedir una aquí definición del tipo de variables que tenemos. Entonces nos dice que especie, isla, sexo son factores. Y acá nos da el nivel. Aquí son 3 niveles porque son 3 especies, acá son 3 islas, y acá nos da 2 factores porque son femenino-masculino. Y además nos va mostrando que hay algunos NA que no aparecen, no tienen el valor agregado. Podemos tener, estos dos son numéricos, el num y el int, pero la diferencia es que el num es un número que puede tener decimal, ¿sí? Es continuo en este caso. Y el int está pensado como un número natural, ¿sí? Contable. Por lo tanto, pensado en un entero, más bien. Así que esos dos son numéricos, pero están definidos distintos. Podemos hacer un summary, que el summary es un resumen de las variables. Entonces nos va mostrando las que son categóricas, nos va mostrando, por ejemplo, la cantidad de cada una de las especies, la cantidad de cada una de las islas, la cantidad de femenino, masculino y la cantidad que no sabemos qué sexo tienen. En cambio, las variables que son continuas, nos va mostrando el mínimo, máximo, los cuartiles, ¿cierto? Y ahí nos da alguna información. Pero también podemos ver, por ejemplo, gráficos. Entonces vamos a ver aquí un gráfico. Ahí lo corrió. Que es básicamente un gráfico de torta. Voy a abrir el zoom para que se vea claramente. Ahí está un gráfico de torta por especie, ¿sí? Ahí tenemos las 3 especies de los pingüinos. Por otro lado, podemos construir, por ejemplo, un boxplot, y aquí yo le estoy pidiendo que en la base de datos busque, con ese signo peso le pido que busque la variable masa corporal, y lo relacione con, en la base de datos nuevamente, que busque la variable especies. Entonces voy a hacer un boxplot, en este caso, que lo que me va a mostrar es la masa corporal según la especie. Entonces vamos a tener para cada una de las especies el cómo está distribuida la masa corporal. Y podemos hacer un montón de cosas con los boxplots, pedir interpretación y otro tipo de cosas. Pero podemos cargar también librerías. Entonces en este caso voy a cargar 2 librerías que serían ggplot2 y también dplyr, que serían útiles para distintas, en realidad se pueden hacer muchas cosas. El ggplot es para hacer gráficos un poco más avanzados. Y el dplyr es básicamente para definir más fácilmente lo que nosotros queremos hacer, como por ejemplo contar las especies aquí por sexo. Entonces le vamos a pedir que lo corra
Y lo que nos muestra aquí nuestra consola sería cuántas Adelie son de sexo femenino, cuántos son masculinos, cuántos son NA, y ahí me lo define. Luego, esta función es para pedirle que me lo muestre el gráfico que yo voy a construir, que me muestre en dos columnas y en dos filas y en una columna el resultado. Ya es solo eso. Y con la librería ggplot voy a ingresar un nuevo gráfico que sería un ggplot. Y lo que me va a mostrar este nuevo gráfico sería una distribución, podríamos decir, del sexo según la especie, ¿sí? Ahí nos da la especie y nos da también la cantidad. Entonces podemos modificar el color, podemos modificar todo ese tipo de cosas. Y finalmente vamos a hacer un gráfico un poquito ya más avanzado, que en realidad nos muestra un montón de cosas. Entonces, si se fijan, ya se demora en correr incluso. Y este gráfico, bueno, aquí podríamos tener mucha interpretación, nos muestra las correlaciones, nos muestra Voxplot, nos muestra las distribuciones, de alguna forma, ¿cierto? Diagramas de dispersión comparativo, entonces podemos sacar mucha información de este tipo de gráficos. Y esto se encuentra en la librería ggplot2. Así que esos eran básicamente los dos problemas, pero el último ejercicio nos pedía presentar estos resultados como un informe. Entonces, la gracia de esto es que, aparte de tener este espacio de trabajo, finalmente uno puede, acá en File, acá en Más, uno puede elegir si quiere un R Markdown, si quiere en Tiny, si quiere, por ejemplo, un R HTML, uno va eligiendo qué tipo de cosas quiere crear. Entonces, en este caso, yo le voy a pedir un R Markdown, y me pregunta, ¿lo quiere en HTML, lo quiere en PDF o lo quiere en Word? ¿Quiere una presentación? ¿Quiere un documento? Me va preguntando muchas cosas. Entonces, uno puede aquí ir eligiendo distintos tipos de opciones, ¿cierto? Dependiendo de lo que uno quiera obtener. En este caso, yo ya lo tengo creado, así que aquí basta poner el título, el autor, y el resultado es que aquí efectivamente se crea con el nombre que uno va poniendo. Yo le puse informe PDF, y cada vez que uno tiene un ejercicio, le puede poner un título, puede escribir directamente sin poner el signo gato que uno pone en el script original de R como tal, y es totalmente compatible con LaTeX. Entonces acá puedo ingresar la función. Puedo ingresarla y ver la función que me piden antes de trabajarla matemáticamente. Y cada vez que yo quiera ingresar una parte de R, tengo que ingresar un chunk. Entonces la compilación, acá le pongo en Canit, me lo va a compilar, en este caso se lo estoy pidiendo en PDF, y ahí procesa y se demora un par de segundos, en este caso porque no es tanto lo que se le está pidiendo hacer. Cuando el informe es más largo, por supuesto, esto cambia, y ahí ya me presenta esto como informe. Entonces es fantástico porque uno ahorra un montón de tiempo, no tengo que estar con un Word en paralelo pegando y copiando imágenes, y aquí está el título que yo le puse, el autor, la fecha en que se está generando, la función matemática, LaTeX. ¿Sí? Es que no estoy seguro si se ve, es que yo veo solamente la pantalla del código. Perdón. Gracias, Cristian. Sí, eso, es que me pasó también con los gráficos, la impresión, pero no importa. Sí, eso, disculpen, eso es. Colócalo ahí, ya. Ahí sí. Entonces lo voy a procesar nuevamente para que se vea la ejecución. Ahí sí abrió la nueva ventana. Ahí sí. Entonces no vieron los gráficos ampliados. Sí, ampliados, sí. Pero ahí Sí. se va a visualizar. Sí. Entonces acá, bueno, vemos el informe, digamos que este es el resultado final. Cuando ya uno tiene todo creado, lo bueno es que podemos ir viendo y definir, yo quiero que se muestre el código o no quiero que se muestre. Si quisiera ocultarlo y quisiera solamente las salidas, también lo puedo configurar y no hay ningún problema. En este caso lo quise poner para que vayan viendo, esta es la entrada, la que yo puse, y lo que va apareciendo como un poco más con signos gato o en la pantalla blanca directamente, son las salidas. Entonces ahí está mi gráfico, ahí está el ejercicio 2, la salida, ¿cierto? El gráfico de torta, los boxplot, ahí está la comparación por género y por sexo y especie.
y el último gráfico, que era ese gráfico gigante que nos mostraba un montón de información. Entonces, esto es muy, muy útil cuando uno es estudiante y también cuando uno es profesor, porque también podríamos generar guías, por ejemplo, guías de ejercicios utilizando este tipo de cosas que queramos incorporar gráficos, en las que queramos incorporar funciones matemáticas, es muy, muy útil. Pero también pudiéramos poner desde aquí mismo, bueno, lo queríamos nosotros en PDF, pero pudiéramos elegir HTML. Y lo compilo como HTML y no se demora mucho más en procesar. Ya ahí lo está generando y me abrió la nueva ventana. Y si se fijan, ya está en un formato, bueno, que tal vez varios lo han visto en páginas web, básicamente. Ahí está en formato HTML, los resultados siguen siendo los mismos porque es el mismo código, lo único que cambió es la compilación del archivo. Y también si alguien quisiera trabajarlo en Word para seguir escribiendo un informe o algo por el estilo, lo puede compilar en Word y queda fantástico porque queda totalmente compatible. No queda en un formato extraño ni mucho menos. Lo único que como no puede mostrar un Word directamente aquí, lo pide descargar. Ya por lo tanto ahí lo va a descargar, lo voy a abrir para que puedan visualizarlo. Ahí está cargando. Y ahí apareció. ¿Sí? Entonces, informe PDF, lo mismo, solo que lo deja en un archivo Word, que uno puede seguir editando, puede cambiar si no le gusta algo de lo que se ve aquí, lo puede modificar, tal cual como uno lo hace siempre que trabaja en Office en general. Así que eso, totalmente invitados a básicamente unirse a este mundo. Hay que tener constancia, hay que tener paciencia, sobre todo tolerancia un poco a la frustración cuando algo no funciona dentro del código. Hay salvavidas, hay muchos salvavidas en la web, entonces este tipo de gráficos avanzados, por ejemplo, lo que yo le mostraba del ggplot, en general uno no se aprende este código de memoria, o sea, uno va al lugar donde está el código y va modificando las cosas que necesita cambiar en su gráfico, colores, si quiere modificar, qué sé yo, letras, títulos, pero ya hay tanto creado que uno lo utiliza. Y como es básicamente de distribución, de código abierto también, la gente más avanzada, por supuesto en R, va generando paquetes. Entonces, este paquete que ustedes ven aquí, estas librerías, alguien las creó, no venían por defecto en el R. Alguien las creó, las puso aquí para usuarios como nosotros que se están metiendo al mundo de R y nos hacen el mundo un poquito más fácil en ese aspecto. Así que eso, muchas gracias. Ismael. Sí, Cristian, continuamos contigo. Cristian. Así es, muchas gracias. Muchas gracias, Bridget. Bueno, como pueden ver, algunas de las bondades, como mencionaba Bridget, de lo que se puede hacer y los alcances de R, y lo importante y lo interesante es esa transición que ella ha mencionado, o sea, desde no ser experta o no tener la experiencia a esta gradualidad ascendente que ha tenido y que efectivamente se puede llegar a lograr en distintos aspectos. Pero vamos al punto. Estamos en la pregunta ¿por qué? O sea, nuevamente, agradecer obviamente a Bridget de ser parte y de haber compartido esto, y la invitación se amplía sobre todo por el hecho de pensar en esta pregunta del por qué conformar este club de aplicaciones estadísticas. Y aquí vamos a presentar experiencias desde nuestra asignatura, desde la transición que hemos tenido desde los cambios hasta ahora, pero básicamente partiendo por un escenario, por una pregunta o por una situación que es: sabemos que la clase de estadística no es un curso de R, no es un curso de R intermedio, de SPSS, etc. Entonces, cuando estamos pensando en los tres elementos iniciales que mencionábamos, los laboratorios, la integración del pensamiento estadístico, el contexto, o la integración de las TIC y la metodología de aprendizaje, la idea es que obviamente la clase de estadística no se torne, porque nos da el tiempo, no es el espacio para pensar en un
un curso de Excel o de R, o Excel intermedio, etcétera, porque no todas las asignaturas tienen ese espacio de laboratorio de taller. Entonces el tiempo para dedicar, y ya se dieron cuenta todas las aristas que puede tener con lo que mostró Brigitte, me puede mermar parte de los contenidos que tenemos o está programado o está orientado en los programas de las asignaturas. Entonces, aquí recoger un poco desde, vuelvo a insistir, desde la asignatura, qué es lo que tenemos y hacia dónde vamos a transitar. Entonces, el presentar la experiencia es para relatar un poco lo que hemos vivido en algunos años. Entonces, tenemos esta articulación pensada, por un lado, en la evaluación que tenemos declarada del 30%, que nosotros en la asignatura tenemos 3 evaluaciones, las pruebas tradicionales, pero tenemos un espacio donde está la evaluación del 30% que corresponde a un trabajo de investigación y póster científico. Esto antiguamente partió solamente como póster, cuando la profesora Ingrid Galás, que es parte de nuestro equipo, solamente lo tenía como póster, transitó en el tiempo, pero después lo incorporamos como trabajo como informe. Pero eso compartía evaluación del 30% con controles, con trabajo de investigación. Había un mix, pero a partir del 2017, digamos, fue mutando a que tratar de integrarlo mayormente a toda la evaluación del 30%. ¿A qué me refiero con esto? Que esta graduación, que inicialmente solamente también se pensó en las carreras del área de la salud, también lo incorporamos posteriormente a las de ingeniería comercial, ingeniería de administración, etcétera, que eso fue a partir del 2017-18. Entonces, en ese trabajo se fomenta, obviamente, el aprendizaje colaborativo, el trabajo entre pares, pero además de eso, tenemos este entregable que es, obviamente, el informe, el póster y un video explicativo. Pero la idea de tener ese espacio, como les mencionaba, ha tenido diversas etapas y transiciones. El año pasado lo intencionamos por acuerdos del comité curricular, solamente el 30%, solamente el trabajo, porque es un trabajo de larga data, de 10 semanas. Entonces, ¿para qué? Para instalar a los estudiantes que esto es un proceso. El proceso es un continuo. Entonces, había entregas, había asesorías, había quiz, etcétera, que iban intencionando un poco esta articulación en el tiempo. Pero también, como todo proceso es cíclico, y a veces uno se da cuenta que hay ciertas prácticas que es bueno aplicar, o hay algunas son de más o menos éxito, fue también mutando un poco. Pero lo relevante ahí es que nuestros estudiantes tienen eso formalmente como parte de la evaluación, pero si ellos quieren mostrar, se abrió este espacio. ¿Cuál espacio? El de los seminarios. A partir del 2019 se hizo el primer seminario de cierre de bioestadística, que lamentablemente en el 2019 por el estallido en Santiago no se hizo, pero sí en Temuco. Entonces, esta intencionalidad que hablábamos al principio, de los laboratorios, del trabajo, del pensamiento estadístico, de la metodología, lo tratamos de instalar y de incorporar en este trabajo. Los intencionamos ahí. Entonces, del 2019 se generó este espacio de seminario y exitosamente se dio en Temuco, instalando también en los estudiantes la difusión científica. Entonces arriba hablamos de la diversificación de la evaluación, porque ya está instalada, y por otro lado también le decimos al estudiante que pueda difundir este trabajo en una escala, obviamente sin otra herramienta, por ejemplo, de metodología de la investigación. Sabemos que es algo más acotado, pero sin embargo le damos esta vitrina. Y esa vitrina, en los seminarios, siempre invitamos a un par de investigadores que son colegas o investigadores destacados de las áreas, a hacer sus ponencias, y nuestros estudiantes están en un mismo panel, en una misma vitrina con ellos. Entonces parte además del trabajo donde queremos intencionar el trabajo con los datos, con la estadística, también una forma de difundir, pero sentirse que están en un nivel y en un espacio compartiendo con investigadores importantes. Ahora, lo hicimos para el seminario de cierre de bioestadística, pero ahora lo abrimos para este semestre. De hecho, van a estar todos cordialmente invitados, el tercero de bioestadística y el primero de estadística. Lo ampliamos también para las carreras de, en este caso, ingeniería de administración, ingeniería comercial. Esto está declarado en un instructivo. Entonces los estudiantes, ¿qué pasa? Se relacionan o se vinculan con las bases de datos, parten, obviamente, no solamente porque el tema sea de las bases de datos,
siempre uno intenciona una problemática y uno les dice o los invita, bueno, vas a investigar, siempre lo intencionamos con un tema de interés de su área. Entonces vas a buscar en alguna página gubernamental o vas a producir tu propio dato a través de una encuesta, que también es factible. Entonces uno le suministra y le da esa posibilidad a los estudiantes. Lo interesante este semestre, que lo aplicamos en todas las asignaturas, fue incorporar una encuesta que fue validada por el Comité de Ética, pero solamente para hacer uso de manera didáctica. La lanzamos y tuvo bastante éxito. ¿En qué sentido? En que, bueno, aparte de responderla a más de 600 estudiantes, que pudimos ilustrar en nuestra cátedra, ilustrar con qué se puede encontrar el estudiante con las bases de datos. Ver que si hay una variable cuantitativa, pero como está recogiendo información, se encuentra que si decía, no sé, la altura de 1,70 m, o algunos ingresaron con punto, otros con coma, otros le pusieron en centímetros, etc. Entonces ahí viene el proceso de depuración. Depuración, y también se intencionaba, y también lo comentan nuestros colegas, que eso también permitió indicarle a los estudiantes el cuidado que hay que tener con los datos. No se trata de llegar y eliminar, probablemente haya que imputar y entregar ahí otros conceptos transversales en el tratamiento de la información. Habrá que depurar, habrá que estandarizar, pero no es llegar y eliminar. Hay a lo mejor que declarar datos perdidos, y si todas las encuestas no fueron respondidas, etc. Pero ese espacio es un trabajo arduo. No tenemos a veces todo el tiempo o toda la intencionalidad, por muy buena disposición que tengamos o tienen nuestros colegas que son parte de los profesores ahora, en este caso, que apoyan a la asignatura y que a veces intencionamos este trabajo. Entonces, de ahí que surge, en ese aprendizaje colaborativo, el Club de Aplicaciones Estadísticas, que nos sirva para apoyar también. Entonces tenemos este tránsito. ¿Qué hacían los estudiantes? Hacían su trabajo antes de los seminarios, después se abrió este espacio con los seminarios y ahora queremos ampliarlo, que exista este club. Entonces, obviamente, ese club va a tener que tener una forma para poder, de alguna manera, apoyar a los estudiantes que están haciendo sus investigaciones en aspectos preliminares, y posteriormente, obviamente, también a los que se preparen desde ahí, transitar de mejor forma o con trabajos más logrados hacia el seminario. Porque en el seminario se eligen los mejores trabajos, los 8 mejores trabajos, los 8 mejores pósteres. Entonces también hay una motivación de parte de estudiantes para poder hacer esa participación. Entonces, la pregunta, ¿cómo lo haremos? Pensando en este club de aplicaciones estadísticas. Recogemos experiencias que ya existen, o sea, tenemos las tutorías por un lado, las mentorías, o también tener a un profesor ayudante. Probablemente haya que articular en grupos, ¿ya? Y si bien estas tutorías o las mentorías se apuntan hacia, en este caso, estudiantes que están con problemas de rendimiento o se tratan de nivelar, este otro espacio, ¿por qué no puede ser para los estudiantes que a lo mejor están más destacados, pero que aún así pueden servir de monitores de sus propios compañeros? Entonces démosle un poco de espacio y de responsabilidad también para ellos tomar las riendas y ser parte de esto. Entonces eso lo queremos intencionar. Lo pensamos de una manera concreta de articular, o sea, de decir que van a haber tutores, a lo mejor a cargo de 6 estudiantes. También hemos pensado en generar material de apoyo a esas sesiones que puede tener este Club R o este Club de Aplicaciones Estadísticas, mejor tomar estudios de caso a resolver, acompañado y orientado a este tutor, pero obviamente esto no lo queremos hacer así sin ninguna inducción, o sea, es preparar, y para eso obviamente tenemos una propuesta a fin de año de hacer una inducción y preparación de los tutores, como también generar un espacio de participación para los profesores y los estudiantes, que sería un workshop, que ahí le hemos puesto estadísticas para la vida con RStudio, porque creemos que esta iniciativa debe tener esa inducción, pero no solamente inducción a nivel de la aplicación, sino también metodológica, porque si vamos a adoptar alguna metodología, queremos también en ese sentido que sea acompañada metodología de aprendizaje y también tecnológica. Entonces, todo proceso, toda iniciativa, toda innovación requiere ser evaluada, requiere iteraciones para la mejora continua. Entonces, debemos mejorar, obviamente, los materiales que tengamos alojados o las herramientas que dispongamos ahí en ese lugar. Entonces, hay, digamos, comunidades ya instaladas, creadas, como la analítica
del aprendizaje o el Learning Analytics, que va por la vía de analizar datos educativos. También podríamos hablar de la minería de datos educacionales, pero ahí van con pequeñas diferencias. Aquí no nos vamos a poner a profundizar en esto. Probablemente esto dé para otro webinar de discusión, de invitar a expertos probablemente en esta área y de quienes nos puedan acompañar, porque si estamos pensando que cómo lo vamos a evaluar, tenemos herramientas en la analítica de aprendizaje que va a analizar los datos educativos. ¿Para qué? Para verificar o evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje, justamente en un espacio como el que ocupamos nosotros, el entorno virtual. Tomar acciones y mejoras educativas, ver si los recursos que estamos ocupando, qué tanto lo pueden ver los estudiantes, testeamos, levantamos, creamos quiz, creamos cápsulas, cuánto están ingresando nuestros estudiantes, nuestras propias clases, qué tiempo la ven. Esa información, todo ese detalle, puede hacerse cargo esta línea que tiene que ver con la analítica del aprendizaje. Y así obviamente comprender cómo nuestros estudiantes están aprendiendo y optimizando el proceso de aprendizaje. Esto es un continuo. Es algo como decía, de iteración. Entonces invitamos obviamente cordialmente a quienes, investigadores, centros de investigación, colegas que están probablemente ya con algunas líneas, a ser partícipe. Aparte de lo que se quiere instalar como innovación, también desde el otro lado. Tenemos que levantar evidencia de saber si lo que estamos haciendo está teniendo algún resultado concreto. Porque a veces podemos tener muy buenas ideas, pero resulta que a lo mejor en nuestro papel, en nuestra cabeza funciona, pero al aplicarla no está dando los frutos. Entonces, ¿qué? Iteramos, corregimos, mutamos. Y eso es lo que hemos estado haciendo también con el mismo trabajo de investigación, que ha ido cambiando en el tiempo, pero a raíz de eso, porque nos comunicamos con los colegas, porque hay sugerencias. Entonces, obviamente, hay mejoras continuas en ese sentido. Y creemos que eso es parte, obviamente, de nuestro desarrollo y es lo que nos mueve. Entonces, hemos levantado este nicho desde nuestra asignatura, inferencia, análisis de datos, probabilidad y estadística, pero siempre obviamente con el apoyo y la labor de los docentes que son parte de la línea. Entonces, para así obviamente articular, transmitir, llevar a cabo las iniciativas, porque obviamente solo no podemos. Bueno, nuestro equipo es pequeñito, somos dos, bueno, decimos 2,5 porque hay 2 profesores de jornada, Ismael está media jornada, ¿ya? Entonces, en ese sentido, creemos que es muy importante llevar a cabo esto, pero donde los protagonistas son nuestros estudiantes. Este es un espacio pensado para ellos. Queremos que sea un espacio para ellos, porque con sus inquietudes y ganas de aprender también nos motivan y nos mueven siempre a estar articulando y tratando de mejoras continuas en el aprendizaje de ellos. Así que les agradezco la atención, la participación y obviamente quedamos llanos a recoger cualquiera de las interrogantes que ya han estado presentando. Así que muchas gracias. Ahí están nuestros contactos por cualquier consulta o duda. Muchas gracias a todos los que han sido parte de este webinar. Bueno, agradecerles a Brillet, a Cristian por esta exposición. Es muy importante el tema que ustedes abordan. También agradecemos la forma en cual lo abordaron. Y quisiera aprovechar de agradecer a la profesora Ingrid Galás, que también participó en el desarrollo de este webinar con todo su apoyo, así que extender ese agradecimiento a ella también. Asimismo, quisiera agradecer a todos los participantes que nos han acompañado en esta tarde y que también han puesto algunas inquietudes, algunas preguntas en nuestro chat, y quisiera compartirlas con los expositores, y también Ingrid siéntese libre de poder contestar y participar en responder esas preguntas. Ya las voy a compartir para que las podamos comentar. Entonces, bueno, inicialmente uno de los participantes nos pregunta, bueno, ¿por qué considerar la etapa de alfabetización estadística si ya se logró esa alfabetización en la educación media? Y nos pregunta si el club podría partir de un escalón superior. Si no me equivoco, creo que fue Daniel que preguntó eso, ¿no es cierto? Sí.
Sí, Vanel, sí, mira, de verdad que uno siempre, y esto es con experiencia también de otros colegas que conozco que hacen clases en los establecimientos, eh, uno espera, y esto está obviamente en los planes y programas de esa alfabetización, de ese piso mínimo, pero desde que nosotros tomamos las asignaturas, partiendo de las asignaturas iniciales, no solamente el tema de inferencia estadística, por ejemplo, porque ya pasaron por probabilidades, pero ahí tú te das cuenta que esa instalación no está totalmente apropiada. De partida, cuando tú a veces le quieres pedir que hagan algún análisis y tienen problema para identificar la variable, o cuando procesan la información, utilizan algún estadístico de resumen con una variable que no corresponda. O si está categorizada numéricamente, al final van a tener una reportería donde no tiene sentido o significado esa reportería. Entonces, sí, estoy de acuerdo en apuntar más arriba, porque uno esperaría que la cancha ya estuviese, o sea, esa alfabetización de la cual hacíamos alusión al principio, debería estar instalada. Pero así como pasa con la nivelación que se hace en matemática, uno recibe a nuestros estudiantes y dice, bueno, este es el peso mínimo que ellos deberán tener. O sea, manejar, no sé, el álgebra, qué sé yo, pero cuando nos encontramos en el aula con ellos, nos damos cuenta de esa falencia. Entonces, si bien no va a ser el foco o uno va a intervenir, el hecho de mencionarlo es porque las personas que sean partícipes en este club que queremos formar de aplicaciones van a ayudar a apuntar o a orientar o a afianzar, digamos, esa intencionalidad de la alfabetización, que como tú dices, está en un escalón más abajo, está la alfabetización, está el razonamiento y después vamos al pensamiento estadístico. Y se supone que son estudiantes de probabilidad o diferencia, ya pasaron por los cálculos, por la álgebra, por la matemática un poquito más pesada. Por lo tanto, ya puedo pedir un nivel taxonómico o un nivel superior, como es justamente lo del pensamiento estadístico. No sé si se responde un poco a esa inquietud. Bien, bien. Pone OK, Vanel, así que gracias, Cristian, Ok, Vanel, gracias, Vanel, por la por explicación. Bueno, también había una pregunta técnica del profesor Vanel que decía, bueno, ¿existen herramientas de depuración? Sí, bueno, voy a intervenir un poco. IR tiene las herramientas suficientes y package para poder hacer depuraciones sobre los códigos. Y bueno, alguien mencionaba y entusiastamente preguntaba si vamos a dictar un curso de R y si es así, ¿cómo me inscribo y cuánto cuesta? Así que agradecemos esa pregunta porque es parte del propósito que queríamos lograr. Por ahora, ¿cierto? El plan es poder formar este club de R y todos, por supuesto, son bienvenidos, profesores, estudiantes, los que quieran colaborar, sería muy grato poder contar con su presencia. También otra pregunta había mencionado Cristian Yáñez, si podíamos trabajar con datos reales, y creo que Cristian ya tomó y dio la respuesta, ¿cierto? Este semestre aplicamos en cada una de nuestras asignaturas una encuesta bajo la supervisión de la universidad para poder acercarnos al cómo es el procesamiento real de los datos y con qué problemas se van a encontrar nuestros estudiantes. Alguien también preguntaba si la profesora Drillet nos podría compartir a los presentes, a los asistentes, el código que nos mostró para poder, dicen, jugar. Así que le vamos a pedir a la profesora Drillet, muchas gracias por compartir ese código. Y finalmente una última pregunta es acerca de qué formato es mejor para subirlo a GitHub, lo que nos mostró Drillet. Y si había NA, que son los not available, ¿cómo proceder con esos datos? Esa es la pregunta. ¿En qué formato conviene subirlo a GitHub? Y bueno, ¿de qué forma se puede abordar los NA en las bases de datos? Bueno, ahí voy a responder yo respecto a subirlo a GitHub. La verdad es que todo queda en formato .r, esa sería la extensión. Por lo tanto, si nosotros lo abrimos desde R, desde RStudio, desde la nube, todo va a ser un archivo .r. Ahora, ese va a ser el editable. Ahora, si uno lo quiere subir como, bueno, el R Markdown también queda editable. Lo único que no quedaría editable sería subir un PDF. Así que en ese sentido va a depender un poco del objetivo, de qué quieren compartir por ahí. Si quieren compartir un archivo que sea directamente para dejarlo en un formato de presentación, si quieren solamente trabajar con un análisis de datos y que quede como
como un espacio de trabajo. En ese caso basta con el punto R, no es necesario el R Markdown, ¿sí? Y bueno, respecto a los NA, la verdad es que hay demasiadas formas de empezar a trabajar con NA, por lo tanto, podría ser un curso completo de qué hacer con los NA en caso de trabajar, ¿cierto?, en alguna investigación o algo por el estilo. Tiene R muchas formas de procesar los datos, ¿cierto? Ir ahí en la parte del software como tal, o sea, tiene incorporado, sí, pero la decisión siempre pasa de alguna u otra manera por el estadístico. Así, ¿qué hago con estos datos, en específico en este estudio? Por lo tanto, también es una respuesta muy abierta, ¿sí? Muchas gracias. Sí, ese es un tema complicado en el ámbito estadístico, ¿cierto? Hay que ocupar diferentes técnicas y evaluar qué tan bueno fue el resultado. Así que interesante esa pregunta de los datos no disponibles. Bueno, agradecerles nuevamente a todos los que se han dado cita. Cristian, ¿quieres mencionar Sí, algo? eso es muy cortito. No, es que también dentro de lo que preguntaban, habían estudiantes de cursos pasados si podían participar, o sea, está abierto y tal como tú decías, la invitación para todos, digamos, de cursos que ya pasaron por la asignatura y que a lo mejor ahora están en otro, están abiertos, y así como mencionábamos a las demás áreas, directorios, centros que quieran hacerse parte, digamos, porque lo queremos instalar como proyecto y darle la forma, y están abiertos los canales para comunicar y presentarlo. Bueno, entonces para dar cierre a este primer webinar de R, esperemos que podamos tener otras instancias de seguir conversando de este tema que es interesante y acercar la estadística a todos. Les agradecemos la presencia, la participación, agradecemos sus preguntas y también a los expositores el tiempo que nos han brindado y también la experiencia que han compartido con nosotros. Así que tengan muy buenas tardes todos, un saludo cordial, bueno, y que gane Chile, ¿no? Que estén muy bien. Saludos para todos.